Recuerda suscribirte en nuestro canal de YouTube, comentar y compartir para que estés informado de todo el contenido que estaremos subiendo. Así que Tu Casa RD TV, más allá de las ventas, te espera. Compártelo, suscríbete. Señores, iniciando un nuevo programa de Tu Casa RD TV, más allá de las ventas, y hoy acompañado como siempre de un Dream Team que, bueno, a este señor yo le tengo una admiración, es el señor Eric Núñez. Un aplauso para Eric. Saludos, saludos. Gracias, Javier, también. ¿Cómo están? Esperemos y esperando que estén todos bien y en sintonía, sobre todo, con este contenido interesantísimo que vamos a compartir hoy. Bueno, y un contenido técnico, y no me puedo, ¿verdad?, perder presentando al líder de Santiago, tu broker favorito, Luis Miguel Rosario. Buenas, Javier. Feliz otra vez aquí de traer mucho contenido para todas las personas que nos ven. Y el contenido de hoy, exquisito. Bueno, el contenido de hoy es para chuparse los dedos, como dicen por ahí, porque es un contenido técnico que mucha gente siempre ha tenido interés de saber qué pasa con ese tema de cuando yo tengo un inmueble que no se deslinde. Y para eso tenemos al agrimensor Jotán Isiano, quien además de agrimensor también es docente y trabaja en varias empresas que tienen que ver con el tema. Un aplauso para Jotán Isiano. Bienvenido. Gracias por la oportunidad, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes en este gran programa que, de hecho, siempre me fijo en ustedes y le doy seguimiento. Así que muchas gracias. Bueno. Jotán, y aquí no perdemos tiempo, esto es friendo y comiendo. Vamos arriba. Yo te dije a ti cuando te llamé, porque Jotán es un viejo amigo, y le digo, ven, vamos aquí a Tu Casa RD TV para que informes a nuestra clientela de estos procesos técnicos que muchas veces quieren saber qué está pasando. Háblame del deslinde, de la historia. Dime qué tiene qué es eso. ¿Con qué se come eso? Bien, mira, eso es una pregunta muy, muy interesante la que tú has hecho, porque el deslinde se ha convertido en un término tan común que a veces la gente lo menciona sin saber ni siquiera de qué trata. Entonces, para hablar del deslinde, primero hay que hablar un poquito de historia. Entonces nos podemos trasladar a los años 1920. Wow, Porque, tanto. sí, claro. Antes de la ley 1542. Antes del sistema Torrent. Oh. Antes del sistema Torrent existía lo que era el sistema de peso o lo que era el título de peso. Ya el 1 de julio del año de 1920, que de hecho es el Día del Agrimensor, recientemente lo celebramos. Hay que tenerlo pendiente. Sí. Entonces, Felicidades atrasadas. Gracias. Entró en vigencia lo que fue el sistema Torrent. El sistema Torrent viene a contemplar lo que significa que todas las tierras son del Estado, en principio, salvo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo se demuestra lo contrario? Sencillo, una persona que tenga ininterrumpidamente más de 20 años en un inmueble lo puede reclamar mediante un saneamiento. Establecido en el Código Civil. Claro, siempre y cuando esta porción pues no esté debidamente registrada. Si extrapolamos este saneamiento, y decimos, bueno, una porción que está debidamente saneada, donde está limitada al norte por la avenida John F. Kennedy y al sur por la avenida 27 de febrero, un título definitivo, debidamente saneado. Luego, no sé a quién se le ocurrió la genial idea de que el que tuviese este certificado de título en esta condición podía hacer una venta sin identificar dónde está ubicado el inmueble. Yo te puedo decir, pero no ahora. Bueno. Yo tenía... Fuera del aire. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Porque es político. Sí, vamos a dejarlo ahí. Por eso dije la genial idea. Uno de los genios. Sí, uno de los genios de aquella época. Es así. Bueno, el hecho es que se le ocurrió esa idea donde se contempló que no necesariamente había que identificar dónde estaba el inmueble que se estaba vendiendo. Bueno. Y que se iba a anotar en un libro. Por eso se llama hoy Constancias Anotadas. Con la idea de que posteriormente estas personas se fueran deslindando. Incluso que tenía un plazo de 3 meses.
En En ese aquel entonces. Y en teoría. Y en teoría. ¿Tú eres de esa época, Javier? Bueno, Más o menos, tío. Él tiene sus añitos, aunque no lo diga, sí. esta gente le hacen bullying, señores, aquí. Eso es así, Javier. Entonces, el problema de esto fue que ninguna de las personas, o mayormente la gran mayoría de las personas que obtenían esta carta constancia, se deslindaban. Y más aún, habían personas que tenían carta constancia sin ocupar físicamente el terreno. Es decir, habían otras personas que tenían el terreno, pero no tenían el derecho. Es por eso que, por ejemplo, los bancos fueron víctimas de muchos fraudes, porque habían personas que se deslindaban con una carta constancia en un lugar y su ubicación física pertenecía a otra. Este banco pues hacía una hipoteca y cuando venía a querer ejecutar, lamentablemente ese inmueble no pertenecía a esa persona. Hoy en día la ley pues ya ha cambiado, no contempla estos procedimientos, sino que todo aquel que quiera realizar una venta, pues primero busque un agrimensor. Claro. Y haga Para lo que- empezar, ¿verdad? Para empezar, y haga lo que se llama una subdivisión o en su defecto una urbanización parcelaria, que es lo que contempla ya un plano debidamente identificado. Y que todo el mundo generaliza como el deslinde per se. Exacto. Pero que son dos procesos diferentes. Tú lo has dicho. Jotán, y con relación al trabajo de ustedes como agrimensor, ok, yo me llama un cliente, mira, necesito hacer un deslinde. Sí. Cuando yo voy a ese terreno, ¿qué es lo que hago? O sea, ¿cuál es la función, o mejor dicho, cuál es la actividad que yo desarrollo en ese terreno para llevar a cabo el proceso del deslinde? Bueno, fíjate, como agrimensor hay que tener mucho cuidado hoy en día, porque a veces los agrimensores somos víctimas, ¿verdad? Para no pecar acusando a nadie, de personas que dicen ocupar un inmueble, como te dije hace un minuto, y realmente no es así. Entonces el agrimensor hoy en día tiene que tener mucho cuidado, hacer un descenso físico en el lugar, investigar, depurar y hablar siempre, como yo le comento a mis estudiantes, con los lugareños del entorno. Los lugareños son nuestro mejor amigo, nuestro mejor chismoso, porque es quien no comenta si realmente ese inmueble pertenece a esa persona. Es el real certificado. O sea que de si, cambio. si hay una doñita por ahí de esa que está en chismoso la ayuda. casa, El te chismoso salvaste, ayuda. te Lo primero salvaste. que yo hago es la doñita de allá, le quiero a la doña, dígame, esa casa de ese señor, de verdad. de fulano que vivía ahí con 5 hijos. Mire, lo decimos relajando, pero Sí. realmente me han pasado varios casos donde ya yo he encontrado cositas medias raras y ha sido Y así. lo confirma. Claro. No, en ese caso, entonces, las personas más mayores son incluso también tus aliados principales. Oh, porque pero claro. te dan la historia de cómo incluso se urbanizó ese lugar. Fíjate, es tan cierto lo que tú dices que en el proceso del saneamiento, se me pasó comentarle, va a un proceso judicial y el juez, si no ve testigo de cierta edad, dígase gente 70, 80 años, no falla a favor de nadie. Hay que llevarle un testigo de O sea, cierta que edad. la credibilidad en las Claro. personas mayores, eso es algo que se Todavía toma en tiene cuenta. un buen Y peso. con relación al tiempo, normalmente que toma, desde que yo te llamo, mira, necesito hacer un deslinde para una propiedad que no está deslindada. ¿Cuál es el tiempo desde cero? Porque como agente inmobiliario, a veces nos pasa, vamos a captar una propiedad, vamos a vender la propiedad y ¡pam! No hay deslinde. Ya sabemos que a través de una entidad financiera es imposible trabajar hasta que se haga, porque no hay manera legalmente de trabajar a través de un banco, un financiamiento sin deslinde. Y siempre que si 4, que si 5, que si 6 meses, ¿cuál es el tiempo estimado en un proceso que no dé problemas? O sea, un proceso que transcurra normal. Fíjate, es que la palabra normal en esto no existe. Eso no existe. Todos los casos son extraordinarios y Sácalo de tu complejos. diccionario esa Yo lo palabra. entiendo bastante bien. Pero en un proceso regular, vamos a decir, se lleva 4 o 5 meses, regular. Ese es el tiempo más o menos. Pero siempre surge en su... Siempre es su debate. ¿Y tienen ustedes, perdóname, Eri, tienen ustedes algún tipo de licencia que se necesita para hacer procesos de deslinde? O sea, la persona especialista en el área necesita una certificación del Estado para poder emitir ese documento de deslinde. Sí, fíjate, los agrimensores somos colegiados, ¿verdad? Por el Colegio Dominicano de Agrimensores, ¿verdad? Ok. Entonces, eso significa que si yo no tengo mi carnet como tal, pues no me acredita No para puede yo poder ejercer. presentar ante mensura catastral, que es
órgano del instituto, ¿verdad? Del Estado, la institución del Estado, que rige en cuanto a lo que es títulos. Eso es importante que tú lo menciones, Otán, porque uno de las mayores confusiones que tienen los clientes, que uno ha tenido también que ayudarlos a educar, es que me dicen, pero ¿por qué yo tengo que contratar a un agrimensor? Si yo puedo hacer un levantamiento con un topógrafo, me sale más barato y hago el mismo proceso. ¿Hasta dónde está el alcance de lo que es el topógrafo? Y aprovechando ya tú como experto que puedas explicar en ese sentido la diferencia, porque ese es un dolor de cabeza que uno ha tenido, igual a nivel histórico, donde uno le dice, señor, el topógrafo tiene su utilidad, pero tiene también su limitante. Sí, fíjate. También es muy buena pregunta. Ustedes se prepararon. Nos preparamos, sí. Tenemos una pregunta lista ahí. Fíjate, yo que he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de viajar a diferentes países, me he dado cuenta que el término topógrafo en otros países es el profesional habilitado para poder ejercer lo que es la topografía. Sin embargo, en nuestro país el término correcto es agrimensor. Entonces, todo el que es graduado de esta carrera es el único profesional, oigan bien, el único profesional que puede presentar ante mensuras catastrales o el órgano de la jurisdicción correspondiente para los procesos inmobiliarios. No hay otro aquí en nuestro país. Puede ser que en otro, perdón, como le acabo de comentar, sí el término de topógrafo, ingeniero topógrafo, geodesta, geomático y demás, puede ser el término correcto. Pero aquí es agrimensor. ¿Y cuánto me cuesta a mí? ¿Cuánto me cuesta? O sea, hacer un deslinde normalmente, porque eso es un punto que a veces la gente cuando tú le hablas de deslinde se le abre el pecho. Entonces, siempre existe como que hay un porque no lo ven necesario. Ese es el primer problema. Ese es el primer problema, que la gente entiende que no es necesario cuando sí es necesario justamente por lo que puede pasar. Pero ¿con cuánto tengo yo que más o menos contar para hacer un deslinde de una propiedad? Y si eso depende del tamaño, que probablemente sea así, pero si depende del tamaño del deslinde o del proceso tan difícil que se haga el hacer dicho deslinde. Mira, hay múltiples cosas. Lo primero es que la carrera hoy en día se ha tornado un tanto costosa para nosotros, porque la jurisdicción principalmente exige cierta tecnología, y oigan bien, esta tecnología no es económica para el agrimensor. Es decir, que por ahí comenzamos, además de que las capacitaciones, no es tan solo usted graduarse en la universidad, usted tiene que seguir manteniéndose actualizado. Claro. Y eso es una inversión. Además de que el procedimiento ante la jurisdicción, fíjate que comentábamos 6 meses ahorita, 5 meses. Entonces tú tomas un 50% al inicio, otro 50% al final. Pero esos 6 meses se convierten en un año, en 9 meses, en 8. Y en el factor tiempo, a veces no es tan rentable ese costo tan elevado que realmente la gente entiende que te está pagando. Que te está pagando. Sí, es que realmente el trabajo a veces uno lo ve muy fácil. Particularmente yo, lo que miro, van los muchachos, se paran en el solar, ponen la camarita, veo que están mirando para allá, pero no sé qué están haciendo, nada más por la camarita. Claro. Entonces digo yo, pero me están cobrando por eso, por la camarita que están mirando, es que me pagan, que me cobran ese dinero. Sí, porque entonces digo yo, compro una camarita y también hago el trabajo. Sí, pero por eso es que a veces uno dice, ¿qué tan difícil puede ser un trabajo? Porque uno no tiene ni idea cuál es el proceso por el que tiene que pasar ese agrimensor para hacer ese trabajo. O sea, no es tan simple como que fui al solar, hice mediciones y demás. Es todo eso que tú dices, esa investigación, ese proceso legal, judicial, que lleva meses y meses para poder terminar el trabajo. Totalmente. Otán, y tú sabes que, bueno, se ha venido trabajando una especie de, no de saneamiento, de levantamiento catastral en todo el país desde la misma, desde el inicio del programa de modernización de la jurisdicción inmobiliaria. En cuanto al saneamiento que tú lo mencionabas, ¿qué porcentaje, según si tienes los datos, qué porcentaje tal vez de tierras en República Dominicana necesitan un saneamiento? O sea, esa acta de nacimiento que identifique ese derecho de propiedad. Sí, fíjate, para hablar del porcentaje hay que tener cuidado. Sí. Pero te puedo decir que aún hay mucho terreno aquí por ¿Y en qué zonas, por ejemplo? Fíjate. Digo, como para orientar al cliente. La zona más predominante. Claro, porque tú dices, mire, espérate, aquí no hay título,
¿verdad? Y la gente pues se cuida un poquito más y hace un proceso, o espera el proceso. Sí, claro. Regularmente los saneamientos se dan en zonas ya, en ciertos campos distantes ya de la capital. Y en algunos pueblos donde el proceso del saneamiento se inició por una institución, dígase el ayuntamiento o particulares, pero no concluyó. Entonces están pendientes del proceso como tal. Pero ya en la capital, en grandes ciudades, Santiago, San Francisco, en pueblos como tal, así, de saneamientos particulares de personas, ya es muy difícil. ¿Tú has ido mucho a Punta Cana? Yo sabía que iba por ahí. Javier. Yo sabía que iba por ahí. No, porque, bueno, en la experiencia ya del tema inmobiliario. La provincia tú sabes de Higüey. Exacto, la provincia de Higüey siempre había unos temas, como el tema del solapamiento. ¿Qué es el solapamiento, por ejemplo? Sí, el solapamiento es un término muy técnico, realmente, pero sencillamente no es más que una parcela encima de la otra. Eso es todo. Un solapamiento es cuando tenemos una porción que fue saneada, que fue deslindada, que fue subdividida, y de repente pues aparece otra porción encima de. O sea, que le tocaron 2 pedazos de tierra al dueño de eso. No. 2 capas. No. No, uno solo con 2. Con 2 capas. No, porque te voy a decir, son buena compra, si por una le dieron 2. No, fíjate. Lo que se trata es que hay 2 tipos de solapamiento. Uno que son virtuales, que son prácticas que a veces errores que suceden y se montan uno encima del otro virtualmente. Y otro que es adrede. El que es adrede es que un agrimensor, por la razón que sea, presentó un trabajo encima justamente de otro que ya existía. Por eso es bueno Ahí identificar si se trata de un solapamiento que es virtual, que se puede resolver perfectamente actualizando la mensura. Es subsanable. Exacto. O es un solapamiento de 2 parcelas que corresponden a la misma ubicación geográfica. Y en el caso de una persona que va a comprar y le dice, mira, hay un solapamiento que no es virtual y se identifica que no es virtual, o sea, esa persona que va a hacer esa inversión en ese inmueble, tú como agrimensor, ¿qué le recomendarías? Si no es virtual. Si no es virtual. Bueno, primero hay muchas cosas que depurar si no es virtual, porque realmente hay que definir si quien te está vendiendo realmente tiene el derecho o ese título de propiedad perteneció a esa persona como tal. En derecho hay algo que se dice primero en tiempo. Primero en derecho. Y más en el tema inmobiliario. Aunque no siempre sea así. Entonces hay que definir muy bien quién te está vendiendo, ese solapamiento, de dónde proviene y así sucesivamente. O sea, que es un trabajo que el asesor inmobiliario, por ejemplo, que hace la captación de ese inmueble, pues debe también tomar en cuenta al momento de promocionar un inmueble. Oye, y por eso en esa parte también ustedes como profesionales son grandes aliados para nosotros porque Claro. uno no tiene los Esa medios expertise. técnicos ni esa expertise Claro. para uno poder identificar. Jotan, otra pregunta. Tú que hablabas de lo que es la constancia anotada, pero lo estuvimos definiendo un poquito dentro del proceso de los terrenos o los solares. Ahora bien, cuando uno tiene, para explicar también que es una pregunta que nos han hecho, una constancia anotada de un apartamento, una mejora, algo que ya existe en un terreno, y a veces cuando uno hace la captación, el mismo propietario te pregunta, pero ¿y por qué yo veo que hay personas que tienen certificado de título y yo que compré en un terreno, un edificio que construyeron nuevo, veo que sale una constancia anotada? ¿Qué ocurre en ese caso y cuál es el proceso que se hace también de ustedes como agrimensores para poder llevar esa documentación a un título definitivo? Sí, fíjate, el que tiene una constancia anotada, esto quiero que presten mucha atención, el que tiene una constancia anotada correspondiente a un apartamento, pues puede estar 100% tranquilo. Tiene su título definitivo correspondiente a ese apartamento. No hay nada que hacer, salvo que usted quiera hacer alguna modificación al apartamento, le vaya a agregar algún tipo de área que era común, ahora va a ser exclusiva o propia, pues ya es otra cosa. Pero mientras tanto, no tienen ningún problema. Esto sucede porque, como dicen los abogados también, en lo que es... Se empapa mucho los abogados. un poquito, copiamos un poquito.
Me parece que han tenido su tema, ustedes los, No, para nada. abogados. No, Somos muy aliados. No, no, El abogado se inmobiliario nutre. no trabaja sin un agrimensor. Claro. El que tiene, tú sabes, experiencia. Claro, pero como dicen los abogados, las leyes no son retroactivas. Entonces, anteriormente la ley 1542 contemplaba que los certificados, en este caso, que fuesen expedidos para condominio, pues fuesen en carta constancia. Esto es en el único caso de apartamentos para condominios. Ya con la ley actual, la ley vigente, la 108-05, pues entonces ya contempla un certificado de título también definitivo, pero con un plano particular indicando el área y el metraje, más la forma geométrica del apartamento. Cuestión que antes, con la ley anterior, 1542, pues no existía. O sea, en pocas palabras, todo el que tiene constancia anotada cuando usted compró su apartamento en aquel entonces, Tiene no se título. preocupe, Tiene problema. no lo Tranquilidad. engañaron, ese documento le sirve tal cual. Es un tema también de las mismas mejoras de los Claro. procesos que han hecho el Tribunal de Tierra y todos los organismos también estatales para el proceso de saneamiento. Otán, y con relación a la carrera de agrimensura, que aunque es una carrera que tiene un tiempo ya, pero hay mucha gente que no sabe realmente de cuál es el proceso para la carrera. Yo tengo una curiosidad, aunque pareciera obvia, normalmente es más masculino el público que elige la carrera, o tiene o ha tenido en los últimos años un aumento femenino la intención de hacerse agrimensor. Sí, fíjate, antes se presumía que el agrimensor era esa figura, ese hombre que llegaba con una bota sucia. De Lo primero era que yo Sí. pensaba agrimensor, hombre. O sea, eso era como que lo primero. Hombre y con bota. Ok. Siempre preparado para el campo. Tipo ingeniero. Sí, ya hoy en día pues la carrera se ha convertido un tanto más tecnológica. Aparte de que lo físico del campo pues siempre va a existir, pero se ha convertido en una carrera muy tecnológica y también con un 50% de oficina, porque todo lo que tú haces en campo tiene que llevarlo a la oficina. Anteriormente existía oficina, pero no con la tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, en cuanto a lo que es el sexo, ¿verdad?, que estudia como tal la carrera, también tengo para decirte que las mujeres han estudiado bastante. Hoy en día tenemos muchas damas agrimensoras y muy buenas, muy buenas. Sí, claro. Excelente. sobre todo. Mira, Jotan, y una de las preguntas que también la gente tal vez no lo diferencia, un cliente común que va a comprar un inmueble, es el tema de la diferenciación de parcela y la designación catastral, que es la georreferenciada. O sea, ¿cuál es la diferencia que existe entre eso? Y a veces también que aparece solar, distrito catastral, manzana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se organiza Ese nivel de detalle. Ese nivel de detalle. Sí, fíjate, con la ley 1542, que fue promulgada en el año 1947 hasta el año 2007, que entró entonces en vigencia la ley 108-05, se usaban los términos de parcela, solar y manzana, más el distrito catastral. Esa era la tipología catastral que se utilizaba para identificar un inmueble. Ya con la georreferenciación, con la geolocalización de un inmueble, para el proceso inmobiliario que se vaya a realizar, refundición, subdivisión, saneamiento, el que sea, pues ya lo que se contempla como resultado y como identificar este inmueble es una designación catastral posicional, un número único. ¿Y de qué estamos hablando? Como una cédula, me imagino. Es como una cédula, unos dígitos, unos Me estoy 12 diciendo al dígitos. chichi para que me cae. Es como una cédula. Explícaselo a la gente como que... Con cucharita. A Exacto, con detalle, cucharita. porque ya yo me perdí hace rato, desde que empezaron con lo catastral y todo eso, porque, o como agentes inmobiliarios, nosotros conocemos muchas cosas, pero la realidad es que cuando tomas un título y empiezas a desglosar, es que tú entiendes que para cada área se necesita un experto. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero tal como dice Javier, es como una cédula, es una identificación única para ese inmueble. No hay otro número que coincida en cuanto a la designación catastral de un inmueble y otro. O sea, antes sí, podía ser que tuviésemos la parcela 10, pero del distrito catastral número 20, o el distrito catastral número 10, número 5. Y la misma parcela. Sin embargo, hoy tenemos un dígito único correspondiente a un inmueble que no hay forma
de que sea duplicado. Que eso ha ayudado también ahora a poder identificar. O sea, con ese dígito ya uno puede, con las coordenadas y esas informaciones que tienen los nuevos títulos, poder identificar específicamente, sobre todo muchos seguidores que tenemos en la diáspora, fuera del país, sin usted venir, aunque siempre es bueno que Claro, todo el que mundo venga. vea lo que compra, Claro. pero ya puede tener el punto exacto de dónde usted está comprando. Y eso es precisamente por todos los avances de geolocalización y todo ese desarrollo tecnológico que tiene ya la carrera. Y bueno, Eric, tú sabes que el tiempo siempre en este tipo de programas virtuales donde hay tanto contenido que hablar Tan interesante. es corto. Entonces me toca cortar de manera muy diplomática, como dice mi amigo, abrupta, ¿verdad? este programa, y agradecerle a Jotán que nos ha regalado todo su conocimiento y extenderle la invitación de que vuelva a este programa de Tu Casa RDTV, más allá de las ventas. Señores, hasta aquí ha llegado su programa y ustedes saben, suscribirse, denle like, porque queremos ese dedito para arriba, y comparte con todos tus amigos. Hasta pronto y un nuevo programa. Bien.